Esto no es para ti, tonta, le dijo mientras abofeteaba las manos de su hijastra y extendía un dulce a su hija biológica. Y cuando su esposo se enteró de esto, la regañó de manera elegante. Cindy estaba parada en la entrada del apartamento, golpeando nerviosamente el pie. Su esposo estaba buscando las llaves en su bolso, sonriendo de vez en cuando y mirando a su esposa. Ella sentía un creciente enojo en su interior. Dio un taconazo en el suelo, se volvió hacia su hija biológica y arregló su abrigo. Amanda, que para Cindy era simplemente su hijastra, se quedó sola. Por hábito, dio un paso atrás y miró a su madrastra, pero no dijo nada. Cindy ni siquiera miró a Amanda. Archie, por su parte, pareció no notar nada de esto. Finalmente, encontró la llave correcta, la insertó en la cerradura y luego abrió la puerta del apartamento. El hombre dejó pasar a Cindy, ella entró con su hija biológica y luego Archie entró, sosteniendo la puerta para su hijastra. Ella le agradeció y entró, se quitó sus botitas por sí misma y se fue a cambiar. Cindy desvistió a la pequeña Olivia. Amanda estaba de mal humor y Cindy la consolaba. Desde afuera, parecía más bien un espectáculo. Amanda era un poco mayor que Olivia, pero completamente dependiente. Olivia, deja de hacer berrinches o no obtendrás dulces después de la cena, regañó Cindy a su hija con un dedo juguetón. Olivia rió y se dirigió de inmediato a la habitación de los niños. Amanda fue a lavarse las manos. Se cambió sola y luego también entró en la habitación de los niños para estar un rato a solas. Se sentó al borde de su cama, balanceando las piernas. ¿Le tenía envidia a Olivia? Sí, pero solo porque ella tenía una madre. Amanda había perdido a su madre biológica hace tanto tiempo que no podía recordarla. Pero a pesar de que Amanda no recordaba la apariencia de su madre, la extrañaba mucho. Además, tenía algunas fotografías que su abuela le había dado. A veces, Amanda pensaba que hubiera sido mejor si su padre la hubiera dejado al cuidado de su abuela en lugar de llevarla a su nueva familia. Con Cindy tampoco podía encontrar un terreno común, todo porque Amanda no era ni una hermanastra ni una hermana de sangre para Cindy. Cindy se unió a su familia con su propia hija. La pequeña Amanda escuchó cómo la nueva esposa de su padre regañaba una vez más a su padre. Él calló, como siempre lo hacía. A veces, Amanda se sentía herida, especialmente cuando su papá no intervenía por ella. Pero en los últimos años, se había acostumbrado a eso. Desde que se convirtió en hijastra de Cindy, su padre le dedicaba muy poco tiempo. A menudo pasaba tiempo con Olivia, solo porque Cindy hacía escenas a su esposo si no pasaba tiempo con su hija. Amanda miró a Olivia, quien estaba sentada y dibujando. No culpaba en absoluto a la pequeña niña, ya que ella no tenía nada que ver con esto. Olivia dejó su colorante y miró a su hermanita, que no era su hermana de sangre. Le sacó la lengua de manera amigable y volvió a su dibujo. Amanda se sentó de manera que podía escuchar la conversación que estaba teniendo lugar en la cocina. Se sentó de lado y apoyó su cabeza contra la pared. Estoy cansada de tener esta conversación una y otra vez, dijo Cindy mientras colocaba una taza de café frente a su esposo. Se sentó frente a él, cruzó los brazos sobre el pecho y se inclinó hacia atrás en la silla, haciendo que ésta crujiera incómodamente. Su esposo entrecerró los ojos, el sonido le resultó desagradable, como si gatos le estuvieran arañando el alma. Miró a su esposa y pensó que ya estaba cansado de hablar de esto. Quiero vivir solo con mi hija, no con la tuya. Tu niña me recuerda constantemente que alguna vez tuviste otra esposa. ¿Crees que soy una tonta? He pedido muchas veces que te deshagas de ella.
no la necesitas de todos modos. ¿Por qué debería molestarme con una niña que no te importa y no me importa?, continuó Cindy, levantando la voz. Cindy, ¿cuántas veces hemos tenido esta conversación? Estoy harto de decirte que ella sigue siendo mi hija. Si algo no te satisface, no puedo hacer nada al respecto. Deja de tratar mal a la niña solo porque es mi hija. Además, tu Olivia tampoco es mi hija biológica, pero no me escuchas decir que solo quiero vivir contigo y con nuestra hija. Deberías intentar ver las cosas desde mi perspectiva, dijo Archie con irritación, empujando su taza de café. Se levantó y salió del apartamento, no tenía intención de escucharla más. Estaba cansado de chocar con ella una y otra vez. Bajó por las escaleras y salió a la calle a fumar un cigarrillo. Cindy lo observó desde la ventana, sintiendo una creciente ira. Quería deshacerse de la niña, pero ya no sabía cómo. Estaba harta de tolerar su presencia, especialmente ahora que quería tener otro hijo, uno propio. Finalmente, Cindy, quien ya había cometido muchos errores en su vida, ahora quería establecerse con este hombre. Y esa niña, a la que no le agradaba en absoluto, era solo un estorbo innecesario. Cindy echó un vistazo a la puerta de la habitación de los niños, que estaba cerrada. Decidió que nadie la había escuchado. Se sentó en una silla, se recostó en el respaldo del sillón. Al día siguiente, Cindy acompañó a su esposo al trabajo. Lo despidió con un beso y luego regresó a la cocina. Sacó un pequeño frasco de caramelos y llamó a las niñas para desayunar. Hoy las llevaría al jardín de infantes y luego tendría tiempo para sus propios asuntos. Desde la mañana, su estado de ánimo era terrible, lo que solo empeoraba la situación. Le importaba muy poco a Amanda, quien una vez más demostraría su superioridad sobre su hija cuando la recogiera del jardín de infantes. Como siempre, Amanda estaría lista para irse, mientras que Olivia se quedaría llorando, esperando a que su mamá la vistiera. Esto sucedía cada vez y Cindy lo detestaba profundamente. Estaba haciendo todo lo posible para eliminar a Amanda de su familia. Cindy se quedó mirando por la ventana mientras su esposo se subía al automóvil. Pronto se pondría en marcha y el auto dejaría una mancha oscura de nieve derretida en el suelo. Cindy miró a las niñas, que ya se acercaban a la mesa. Al ver a su hija, su corazón se apretó, pero al ver a Amanda, sintió como la ira volvía a apoderarse de ella. «Esto no es para ti», gritó Cindy, abofeteando las manos de su hijastra y ofreciéndole un caramelo a su hija biológica. Amanda se alejó un poco y se fue a otra habitación. Sabía que no desayunarían juntas, porque su madrastra simplemente no le daría de comer una vez más. A veces, ni siquiera le permitía beber agua. Amanda sintió ganas de llorar. Se sentó en un rincón y sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Quería llorar y que alguien, en algún lugar, la escuchara. Deseaba que su madre la abrazara, la consolara y le dijera que todo estaría bien. Pero eso no iba a suceder. A pesar de su corta edad, comprendía que los muertos no regresaban. Salieron de casa. Cindy caminaba delante, tomada de la mano de su hija. La pequeña Amanda la seguía, mirando de vez en cuando a su alrededor. A veces, escuchaba a Cindy gritar su nombre en tono enojado y constantemente la apuraba. Pero finalmente, llegaron al jardín de infantes. Amanda siempre disfrutaba de estar aquí, simplemente porque podía pasar tiempo lejos de Cindy. Se dirigió rápidamente hacia las cuidadoras, sin mirar a Cindy, quien estaba furiosa por su comportamiento. Le dijo a su hija que su actitud era inapropiada.
Cindy dejó a las niñas y regresó a casa. No tenía idea de lo que le esperaba más tarde. Se puso en contacto con algunas amigas y decidió salir de aventuras esa noche. Le escribió a su esposo diciéndole que volvería tarde esa noche o temprano al día siguiente. En otras palabras, él tenía que encontrar una forma de dejar el trabajo temprano y recoger a las niñas. ¿Y por qué la toleras en absoluto?, preguntó un colega encogiéndose de hombros. Te está manipulando todo el tiempo, arruinando la vida de tu hija y aún pone sus propias condiciones. Y se va de juerga con sus amigas por la noche. Ten cuidado de que no te crezcan cuernos de la noche a la mañana. Archie a veces no entendía por qué había elegido a una mujer tan extraña. Para él, ella era realmente extraña. Nunca antes había estado con una mujer que valorara tanto el dinero, las posesiones materiales y la superioridad de la sangre propia. No podía explicar de ninguna otra manera la hostilidad de Cindy hacia su hija Amanda. Cuando pensaba en Amanda, también pensaba en su ex esposa. Los recuerdos lo pinchaban en el corazón y sentía que le costaba respirar. Estaba agotado por esta relación, pero no quería estar solo. Después de todo, su hija necesitaba una madre y él nunca podría reemplazarla. Quizás, desde fuera, Cindy parecía ser tan dura. Tal vez, en su relación con su hija, cuando estaban a solas, era diferente. Estaba seguro de que no entregaba a su hija a un orfanato bajo ninguna circunstancia. Incluso si Cindy le pusiera un ultimátum para que eligiera entre ella y su hija biológica, él, por supuesto, elegiría a su hija. Se tomó media hora libre del trabajo, recogió a las niñas del jardín de infantes y las llevó a casa. Se sentaron a la mesa, las alimentó con el almuerzo. Olivia se fue, Amanda se quedó con su padre. Lo miraba, temiendo contarle lo que estaba sucediendo. Sin Cindy, no me da desayuno, dijo la niña calmadamente, dirigiéndose a su padre. Hoy me golpeó las manos cuando alcancé el caramelo. Se lo dio a su hija biológica. Nunca seré su hija de verdad, nunca me amará. Ella nunca será una madre para mí. Papá, ¿puedes llevarme a casa de la abuela? La niña casi lloraba mientras hablaba. Él la miraba, incapaz de apartar la mirada, incapaz de creer que Cindy pudiera tratar así a su hija. Pero la niña no mentía, solo hacía que la situación fuera más difícil para él. Decidió aprovechar la oportunidad y colocó cámaras en casi toda la casa, ya que su trabajo se lo permitía. Quería verificar personalmente cómo Cindy se comportaba con su hija biológica. Sabía que su relación estaba lejos de ser ideal, pero ni siquiera sospechaba lo que vería en las cámaras. En el trabajo, cuando tuvo un momento libre, decidió mirar las cámaras. El hombre quedó en shock al ver cómo Cindy trataba a su propia hija. Literalmente, se sintió helado por dentro al observar cómo simplemente no la alimentaba. Le quitaba los dulces, los juguetes y todo se lo daba a su propia hija. Incluso presenció abuso físico directo. Estaba tan conmocionado por lo que vio que apenas podía articular palabras. Llamó a Cindy y le preguntó cómo estaban las niñas. Cindy respondió con una voz bastante dulce que estaban jugando en la sala de estar. Pero él vio en las cámaras que su propia hija estaba encerrada en el baño, mientras la hija de Cindy jugaba con una casa de muñecas. Y su hija le había advertido, pero él simplemente la ignoró. Se sintió mal por no haberla escuchado todo este tiempo. De hecho, la niña había intentado muchas veces transmitirle cómo Cindy la estaba tratando. «Oh Dios mío, la golpearía por eso», dijo su colega dirigiéndose a Archie. «Deberías echarla con basura sucia. Esto es un trato inhumano».
¿Sigues sentado aquí y miras? Yo ya estaría en camino para enfrentarla por esto. Hay que enseñarle una lección. Una lección tan severa que la recuerde para siempre. Debe recordarme a mí y a mi hija. Que lamente lo que hizo por el resto de su vida, dijo Archie a su amigo. Se sentaron juntos y comenzaron a idear cómo vengarse de Cindy. En este momento, Archie sentía nada más que odio hacia Cindy. En sus ojos, había caído tan bajo como era posible. Quería borrarla literalmente de la faz de la tierra. Pero idearon un plan que no solo les permitiría vengarse, sino también enseñarle una lección a la joven insolente. Archie decidió que llevaría a cabo todo esto mientras Cindy estaba en el club con sus amigas en el próximo viernes. Tenía tiempo suficiente para poner su plan en marcha. Tuvo que hacer varias llamadas para finalizar su plan. Sabía que no podría hacerlo solo. Necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a actuar por una pequeña compensación. Y ahora, con apoyo de todas partes, estaba listo para llevar a cabo su plan. Cindy decidió disfrutar al máximo en otro viernes. Lucía completamente feliz cuando dejó a las niñas con su esposo. Se arregló hermosamente, se vistió con colores vivos y estaba lista para disfrutar de su libertad. Les envió a los tres un beso al aire y salió del apartamento. Archie se acercó a la ventana y vio cómo su esposa se subía a un automóvil desconocido. Conocía todos los autos de sus amigas, pero este no estaba entre ellos. Solo podía esperar que una de sus amigas hubiera cambiado de vehículo. Pero eso no tenía importancia para él en ese momento. Cuando el automóvil desapareció de la vista, Archie se volvió hacia las niñas. Hizo una llamada y una joven entró en el apartamento. Olivia, quédate por favor con Amelie. Llegaré en aproximadamente una hora. Te traeré un helado grande, dijo Archie dirigiéndose a Olivia. Tomó la mano de su hija y la sacó del apartamento. Se agachó a la altura de sus ojos para que sus miradas se encontraran y dijo: Ahora vamos a ir a casa de la abuela. Vas a quedarte con ella por unos días. Luego vendré por ti, y viviremos juntos tú y yo solos. Escuché lo que me dijiste y comprendí que ella no es la mujer adecuada para estar cerca de ti y de mí. Pero quiero vengarme de ella por cómo te trató. Así que tendrás que pasar unos días con la abuela. De acuerdo. ¿Estás seguro de que volverás por mí?, preguntó Amanda, y en sus ojos brilló la esperanza. Tonterías. Por supuesto que volveré. Nunca te trataré de esa manera de nuevo. Verás, todo estará bien entre nosotros, dijo el hombre. Salió a la calle, sosteniendo la mano de su hija. Se volvía y miraba, como si temiera las miradas ajenas. La sentó en una silla para niños, se sentó en el asiento del conductor y el coche arrancó. Conducían por la ciudad y él veía lo destrozada que estaba su hija. Sabía que tenía miedo de que él no regresara. No podía demostrar lo contrario, solo podía regresar por ella y demostrar con sus acciones que no estaba mintiendo. Cuando llegaron al edificio nuevo, él salió, tomó la mano de su hija y entró con ella en el vestíbulo. Subieron al piso adecuado, la puerta se abrió y apareció una hermosa mujer mayor que sonrió de inmediato. Intercambiaron algunas palabras con Archie. Él se fue y la niña se quedó con su abuela. Por un lado, estaba muy contenta de quedarse con su abuela, pero por otro lado, realmente tenía miedo de que su papá no volviera. El hombre bajó las escaleras, se sentó de nuevo en el coche, salió del patio y se dirigió a casa. Estaba preocupado de que su plan no funcionara. Estaba ansioso por enseñarle una lección a Cindy y al mismo tiempo hacerle entender que no debería tratar así a los niños.
El hombre llegó a casa, liberó a la niñera y se quedó a solas con Olivia. Cada vez que se quedaba a solas con esa niña, se daba cuenta de cuánto se quedaba atrás en comparación con su propia hija. Siempre la trató bien, nunca permitió elevar la voz hacia ella, y mucho menos ponerle una mano encima. Ahora solo le quedaba esperar a que llegara su esposa. Al día siguiente, Cindy no llegó. Él no sabía que en ese momento ella estaba durmiendo junto a un hombre desconocido. Lo había conocido en un bar esperando que él pusiera atención en ella, la llevara junto con su hija y les proporcionara una vida cómoda. Archie ganaba muy bien, pero eso no era suficiente para Cindy. Soñaba con una vida rica y lujosa que la esperaba en un futuro cercano. Cuando finalmente se despertó con un terrible dolor de cabeza, llamó a un taxi y regresó a casa. Subió al piso, abrió la puerta del apartamento, entró de golpe y la cerró tan fuerte que asustó a sus vecinos. «Cariño, estoy en casa», dijo ella, y su voz alta le hizo doler la cabeza aún más. «Bueno, ya estaba empezando a preocuparme», dijo el hombre con una voz dulce y empalagosa. «Sabes, tengo una sorpresa para ti». «Cariño, no quiero sorpresas. Me duele la cabeza. Solo quiero tomar una pastilla y descansar un poco», dijo ella con cansancio y rodó los ojos. Últimamente, Archie le resultaba simplemente desagradable. Cedía demasiado a todos esos adinerados con los que ella se relacionaba en clubes, restaurantes y cafés nocturnos. Él salió al pasillo, abrió los brazos y la abrazó. Ella miró a su alrededor, solo vio a su hija y comenzó a sospechar que su sorpresa podría ser agradable, a pesar de su estado actual. «Sabes, cariño, te quiero mucho. Decidí que, dado que tenemos una relación maravillosa, daré un paso audaz. Mientras estabas descansando con tus amigas, decidí llevar a nuestra hija a un orfanato. Ahora tendrás menos motivos para preocuparte y podrás pasar más tiempo con Olivia. Y quizás tengamos nuestro propio hijo. Pensé que tenías razón, que ella es simplemente un vestigio del pasado, y tú con Olivia son mi presente y mi futuro. Y por ustedes, decidí que podría dar ese paso». El dolor de cabeza desapareció de inmediato. Cindy, como una niña pequeña, saltaba en su lugar, aplaudiendo y sin poder detenerse. Estaba emocionada de finalmente deshacerse de esa niña desagradable que no podía soportar. Si tan solo supiera el plan vengativo que su esposo había tramado, se habría enfrentado a él en ese mismo momento. Cindy siguió disfrutando y estuvo de buen humor durante todo el día. Se movía alrededor de su esposo como una mariposa y no podía contener su felicidad infantil. ¿Realmente vamos a ser una familia de verdad finalmente? Casi no puedo creerlo, dijo Cindy. Al día siguiente de que él le diera las noticias agradables. No más chicas molestas. No más recuerdos del pasado. Es como un paraíso. Ella se quedó en silencio porque alguien llamó a la puerta. Cindy se levantó rápidamente y fue a abrir. Miró por el mirilla y vio un rostro de mujer desconocida. La mujer vestía un traje formal y tenía el cabello casi gris recogido en un moño en la nuca. Cindy aún no comprendía quién estaba frente a ella cuando abrió la puerta. Detrás de la mujer de cabello gris había dos oficiales de policía. «Hola, soy una representante de los servicios sociales», dijo la mujer dirigiéndose a Cindy. «Hemos recibido una solicitud del orfanato que indica que vive otro niño aquí. Según la ley de custodia, si los padres abandonan a un niño, los servicios sociales tienen el derecho de llevarse a los demás». «¿Qué? ¿Qué están diciendo?», gritó Cindy, atacando literalmente a quienes habían venido.
La inmovilizaron rápidamente y no le permitieron interferir mientras la mujer de cabello casi gris se llevaba a su hija. Todo se hizo en silencio. Llevaron a Cindy al segundo piso y le taparon la boca. Sacaron a la niña del apartamento con cuidado para no traumatizar su mente. Olivia, prometida con un helado, siguió a la mujer, agarrando fuertemente su arrugada mano. Cuando los servicios sociales se fueron, Cindy regresó a su apartamento y solo vio a su esposo, quien claramente estaba satisfecho con lo que había sucedido. «Miserable. Esto es culpa tuya», gritó, agarrando un jarrón y lanzándoselo. El jarrón golpeó la pared y se hizo añicos. «Tú eres el culpable. ¿Querías que entregara a mi hija a un orfanato? ¿Ahora entiendes cómo me sentía? ¿O aún no lo comprendes? ¿Crees que solo tú tienes derecho a sentir emociones?», le preguntó, mirándola directamente a los ojos. En esos ojos no vio más que odio. «Monstruo. Te odio. Debiste verificar la ley antes y consultar conmigo», gritó ella tan fuerte que su voz se volvió estridente. Pateó con los pies, agarró todo lo que pudo y lo lanzó a su esposo. Su cabello se erizó, parecía una fiera. «Sí, no existe tal ley, eres una ignorante», dijo él con una sonrisa en el rostro. De repente, la vio detenerse. Ella lo miró con genuino horror y luego salió corriendo descalza hacia el pasillo. Saltó 4 pisos sin tocar una sola escalera. Salió justo encima del automóvil donde estaba su hija, riendo alegremente en el coche de la policía. Cindy agarró a su hija con ambas manos y comenzó a llorar. Regresó al apartamento, caminando descalza y con los pies mojados por el suelo de concreto. Siguió llorando, comprendiendo el horrible escenario que podría haber enfrentado si le hubieran quitado a su hija. Y no se trataba realmente de amor. Lo que más temía era perder las ayudas y las pensiones alimenticias que su exmarido pagaba. En realidad, su hija era un capital que le permitía no tener que trabajar. «Recolecta tus cosas y asegúrate de que no estés aquí en media hora», le dijo Archie, dirigiéndose a Cindy. Ahora ella entendía que él la había engañado. Tenía ganas de saltar sobre él y arañarle los ojos. «No quiero verte aquí. Mañana o pasado mañana nos divorciaremos. Evita las histerias, porque los policías de abajo son reales, a diferencia de la trabajadora social. La próxima vez, verifica los documentos de las personas antes de permitirles entrar en tu apartamento». Ella no le dijo nada más. Cindy llamó a varios amantes, pero todos le negaron. Llamó a 2 amigas, pero tampoco querían recibirla con su hija. Intentó disculparse con Archie, pero él se mantuvo firme. Empacó sus cosas y él llamó a un taxi. Ella dio la dirección de la casa de su madre. Cindy habría dado cualquier cosa por no tener que volver allí, donde constantemente le recriminarían. Su madre tenía un carácter muy difícil y ella quería estar lo más lejos posible de ella. Pero en este momento no tenía otra opción. Cuando el hombre se quedó solo después de que el taxi se hubiera ido, se vistió de inmediato y fue a su coche. Encendió el motor y se dirigió a la casa de su madre. Ella estaba tan contenta de verlo que se le arrojó al cuello de inmediato. La pequeña niña realmente había dudado de que su padre regresara por ella. Pero ahora, con él allí, se sentía la niña más feliz del mundo. Archie se quedó en casa de su madre durante varias horas. Se sentaron en la cocina, tomaron té con pasteles y conversaron. Le contó a su madre todo lo que había hecho por su esposa. «You know, son, all of this sounds very harsh. But after everything you've told me about her,
after how she treated my granddaughter, she deserved it all," said the woman and shook her head sadly. "It's good that you're getting a divorce. Don't worry. You just needed to find a kinder, more patient woman. Everything will be fine for you, my boy." When they finished talking, when the conversation was completely over, he took his daughter and went to the car. She looked like the happiest child in the world. When they arrived at the apartment, she hesitated out of habit and stopped laughing. Archie felt terribly ashamed for not heeding his daughter's warnings. But now everything would be fine for them, he was sure of it. When he officially got divorced, he couldn't have been happier with how his life turned out. No one nagged him, started arguments, or threw tantrums anymore. He went to work, dropping his daughter off at daycare on the way. He picked her up from daycare when he returned home. All his free time was spent with his daughter. He saw how she literally blossomed when he devoted so much time to her. His daughter couldn't be happier that Cindy was no longer around. She had been living in fear for so long that she could hardly believe her happiness now. She spent a lot of time with her dad. They went for walks, played, and even cooked together. She wanted her dad to be happy too. Sometimes she felt guilty for him being without a wife. One day, she even confessed this to him. "What nonsense. Stop thinking like that. I'm an adult, I'm responsible for my decisions. So, don't blame yourself. After all, our life has only gotten better from it," he said with a smile, addressing his daughter. She enjoyed living with just her dad, everything was good for her. She couldn't believe they were now only the two of them. The longer they lived together, the more at ease she became. She believed that everything would be fine for them.